Entonces dice de esta manera: por la fe, Abraham, siendo llamado, estoy repitiendo, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Uy, qué tentación quedarme ahí, pero voy a seguir. Ya sabemos que la ciudad es la que vemos allá en el 21 y 22, que ya está hecha, no es que la estén haciendo, y que desciende y se establece sobre la tierra nueva, que tiene un cielo nuevo. Por eso les digo qué tentación, pero no, vamos, porque ese no es nuestro énfasis ahora. Porque esperaba la ciudad. Ahora, ¿quiénes esperaban la ciudad? ¿Quién la esperaba? ¿De quién estamos hablando ahí? De Abraham. Imagínate, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, por la fe, vio la ciudad, y con Isaac y Jacob en sus respectivas generaciones la están esperando. Por la fe también la misma Sara, que es donde empezamos la vez pasada, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, Abraham, y ese ya casi muerto, 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y dice la Escritura: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? Lo prometido, porque recuerden que murieron en la fe, no fue que la fe los mató. Por eso Dios dice, cuando empieza a referirse a ellos en Éxodo, dice: porque Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de ¿qué? Él siempre, cuando Dios habla, se presenta: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice: yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para Dios siempre es un eterno presente. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos es nuestra etiqueta, porque los que esto dicen, o sea, los que confiesan que son extranjeros y peregrinos, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y aquí quiero empezar hoy. Pero anhelaban una mejor, esto es, ¿qué? Celestial, una patria celestial. Se está refiriendo a una patria celestial porque se está refiriendo a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque tenían tiempo de volver Abraham a Ur, o quedarse en Canaán, que era la tierra que le habían prometido. Pero ni él quería volver allá, ni quería quedarse en Canaán, sino que por la fe que le fue dada de parte de Dios y que él desarrolló con Dios, entonces Abraham, Isaac y Jacob entendieron que el futuro era la clave. Dios les reveló a ellos que había algo más superior, que había algo superior, y era más superior que Ur, de donde había salido Abraham, y que era superior a Canaán, que era la tierra que les había prometido mientras duraba su peregrinar acá sobre la faz de la tierra. Y si vamos más allá, es superior a toda la tierra en la que habitamos. Les comentaba que con esta globalización es fácil uno meterse en una aplicación y llegar a cualquier punto de la tierra, y uno poder hasta pensar, qué rico vivir allá. Pero si vamos todavía más allá, dice que los justos habitarán ¿qué? La tierra. No nos ha sido prometida entonces la tierra, pero al igual que Abraham, Isaac y Jacob, nosotros le decimos: bueno, Señor, muchas gracias. En cuanto a nosotros, qué bien esta tierra en Colombia en la que nos has colocado, pero también qué bueno que seremos habitantes del cielo nuevo y de la tierra nueva. Pero nuestro objetivo, Dios, no es ese. Queremos vivir en la ciudad cuyo arquitecto y constructor eres tú, en la misma que están esperando Abraham, Isaac y Jacob.
Entonces, cuando el escritor a los Hebreos se refiere a estos creyentes de hace 2000 años, los exhorta a colocar toda la fe que Abraham, Isaac y Jacob tuvieron en lo de la ciudad celestial, porque mira que pasan inclusive por el monte del Calvario, por el sacrificio de la cruz y por la resurrección, y van más allá inclusive que el retorno del Señor Jesús, y van al punto final que es la patria celestial. Por eso, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Y entonces remata el escritor diciendo: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios entonces se maravilla ver. Recuerda que hay un pasaje en Lucas, el Señor Jesús está hablando acerca de la fe y de la oración, y dice que había un juez injusto que ni respetaba a los hombres ni creía en Dios, pero que había una señora que todos los días iba a clamarle para que le hiciera justicia, hasta que dijo: hombre, yo ni creo en Dios ni respeto a la gente, pero esta señora ya me tiene hasta aquí, y le hizo justicia. Dice el Señor Jesús: cuando yo regrese hallaré fe en la tierra. Es decir, gente que me esté esperando, gente que esté a mí orando, gente que esté anhelando lo mío. De gente así, la Trinidad no se avergüenza de llamarse su Dios. Y les decía también que los terratenientes no son peregrinos. Cuando yo hablo de terrateniente, no estoy hablando de la parcelita o de la casa o del edificio, o hay gente que tiene muchas cosas. Estoy hablando de que la gente que pone su mira en las cosas de la tierra se hace esclavo de lo que tiene aquí en la tierra. Realmente los bienes son los que los poseen, mientras que el creyente que no es apegado a las cosas temporales coloca su fe en lo que no se ve. De manera que cuando usted y yo encontramos, acompáñame por favor a Éxodo capítulo 3. Vamos allá a Éxodo capítulo 3 y leamos algo que nos puede ilustrar un poquito. Voy a leer desde el versículo 1 al 16 rápidamente. Allí en aquella bolsita, les recuerdo, hay textos de la Biblia. Ya estamos ahí. Dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía, así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y ¿de quién? Jacob. Y de Jacob. ¿Ves cómo se presenta? ¿Sí ves cómo se presenta ahí? Y también podemos incluir a Sara, porque Sara le creyó a Dios contra toda posibilidad. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pero tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. A ver, les pregunto, a ver si estamos renovando mente. ¿A Dios lo cogió por sorpresa esa opresión que estaba recibiendo el pueblo en Egipto? No. ¿Por qué? Lo había dicho, en Génesis 15 le dijo: vas a tener un pueblo sobremanera grande que saldrá de ti, será oprimido durante 400 años, yo castigaré esa nación en su momento y los haré salir de allí con muchas riquezas. Esto es maravilloso. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. ¡Qué lindo! A veces uno piensa: ay Señor, usted es que no sabe esto lo que les da. Sí, sé los nombres de los capataces que los oprimen y sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que
a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña, en Horeb. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ¿qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió a Moisés, y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: diles a estos israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Note esto, Dios sigue hablando como si Abraham, Isaac y Jacob estuvieran ahí, porque a ellos les hizo la promesa. Entonces Él no tiene, mejor dicho, no hablemos de Dios, hablemos de nosotros. Dios quiere que entremos en su dimensión eterna, para lo cual Él decir 400 años es como decir 4 segundos. Entonces nosotros, en nuestra limitación espacio-tiempo, decimos: ¿pero cómo? Mire que Abraham jamás dijo: no, pero yo de aquí eso va a estar ya muerto, Señor, yo lo que quería era disfrutar yo, pero mis nietos y tataranietos que no voy ni a conocer. El hombre y la mujer de fe no son irresponsables, porque saben que ellos pueden morir, pero Dios no, ¿qué? Dios no muere. Esa es una enorme ventaja que nosotros tenemos. Entonces, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué leímos ese Éxodo 3 del 1 al 16? Porque Él sigue hablando de Abraham, Isaac y Jacob, y se lo está diciendo a Moisés, empatando. 400 años le cae a Moisés y le sigue hablando como si le estuviera hablando a aquellos. Para Dios no hay ningún problema en eso. Es fundamental esto que estamos hablando acá, porque los israelitas de hace 2000 años que creían en Cristo Jesús veían como tan lejos ese retorno del Señor. Además, ellos seguían pensando con lo que iniciamos: ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel aquí en la tierra? Y el Señor Jesús lo que le está diciendo es: ustedes ocúpense de mi reino, que dejaron de ser. En cierta manera, lo que les está diciendo a esos israelitas que ya creen en Él es: ustedes ya no son de ese pueblo, siguen siendo israelitas, pues claro, pero lo que les estoy diciendo es que ahora ustedes son de un nuevo Israel conformado por los que creen en mí. De parte de los israelitas y de parte de los gentiles he hecho un nuevo Israel. Es un cuerpo diferente, gócense en eso, renueven mente, es lo que les está diciendo, entiéndanlo. Y ahora ustedes se deben enfocar. Si Abraham, Isaac y Jacob, Dios les dice en Génesis 15, 400 años le dice a Abraham, no había nacido Isaac, no había nacido Jacob, no había nacido ni Moisés, ni ninguno de estos. Y entonces Abraham dice: 400 años, no hay ningún problema, Señor, allá vamos. Entonces los israelitas de hace 2000 años, frente a la promesa del retorno del Señor, que a propósito tienen más señales cumplidas que Abraham, porque ya vino la primera vez, ya fue a la cruz, ya resucitó, ya está a la diestra del Padre, solo le falta la retornadita. Hombre, ¿quién puede decir que no va a cumplir eso? Entonces, por favor, si tengan paciencia. Realmente, si podemos reducir a la mínima expresión que es fe, fe es tener paciencia sin desesperarse y sin dejar de creer, así sea después de muerto, porque el que está en Cristo no muere, no muere. Eso les está diciendo. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad. Mientras uno está ocupado en los accesorios, Dios está en lo nítido, en lo correcto. Y dice: hombre, es que ustedes no han entendido que lo que quiero es que vivan conmigo. Pero por favor, en el retorno de mi Hijo serán... leamos para que no pasemos tan olímpicamente por ahí. Vamos a lo que el Señor Jesús habla en Juan capítulo 14.
Recuérdeme qué es lo que venimos a hacer. ¿Venimos a qué? A renovar la mente. En Juan capítulo 14, el Señor Jesús habla de una manera muy directa. ¿Ya estamos ahí? Mire lo que dice el versículo 1. Un día, ¿quién? ¿Quién fue? Perdón. Un momentico. Estoy en otro 14. Con razón. Ese silencio sepulcral. Esta señora llamada angustia. Mire, ¿en qué vive el que no ha renovado mente? Mejor, el que no ha nacido de nuevo. ¿Angustiado por qué? ¿Qué ha de comer? ¿Qué ha de beber? ¿Qué ha de vestir? A los discípulos el Señor Jesús le dice: no se angustien, porque Él ya solucionó eso en Mateo capítulo 6 y les dijo: el Padre sabe de qué tienen necesidad. Entonces les dice: no se angustien. Otra vez, confíen en Dios y confíen también en ¿quién? En mí, porque Él es Dios. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Miren esta versión tan linda. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré, ¿para qué? Llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. No falta el apóstol despistado que sigue hablando de en adelante, pero el Señor Jesús no tiene problema con eso. Ahora, ¿dónde quiere que estemos? Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Sí, Señor. En Apocalipsis capítulo 21, mire lo que dice el versículo 2. Ahora, aquí estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 16, parte C. Porque les ha preparado ¿una qué? ¿Una qué? Una ciudad. Muy bien. Esta ciudad preparada, no es que la están construyendo, ya está hecha. Dios vive ahí desde la eternidad. Dice, después, desde el 1, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa. ¿La qué? ¿La ciudad qué? La nueva Jerusalén, que bajaba ¿de dónde? Del cielo. ¿Procedente de dónde? De Dios. Preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y ahí viene la bomba. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, a ver si les hago una potente voz: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será ¿qué? Su Dios. Esa es la promesa. Estos benditos Enoc, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, toda esa gente que viene recogiendo el escritor a los hebreos, vieron eso y lo están esperando, al igual que todos nosotros que ahora creemos, inclusive 2000 años después de escrita la carta a los hebreos. Entonces, como la fe de estas personas estaba puesta en Dios, la llave que nosotros tenemos como acceso a esa ciudad se llama Cristo. Eso es lo que le está diciendo el escritor a los hebreos a estas personas. Nosotros entonces, los creyentes en Cristo, no tenemos excusas si llegamos a dudar, porque si dudan aquellos que ni siquiera vieron a Cristo en la dimensión que lo vieron estos de hace 2000 años y lo vemos ahora nosotros después de 2000 años más de revelación. Si nosotros decimos, le está hablando a los creyentes hebreos de hace 2000 años, que somos hijos de Abraham, entonces también estamos esperando esa ciudad, porque la promesa fue para Abraham y para su descendencia, la gente de la fe. Se acomoda todo. Ahora, lo que el escritor a los hebreos nos va a ilustrar es que la fe que hemos recibido es una fe que tiene que ser probada y que debe ir madurando en la medida que vayamos caminando con Dios. Todos recibimos una medida de fe, claro. El Espíritu Santo no da la fe por medida, Juan 3:34, pero sí es nuestra responsabilidad desarrollarla, y la fe se desarrolla, como ya vimos en Primera de Pedro y en Santiago capítulo 1,
por las pruebas. Esa es una forma. Pero también la fe se desarrolla por la obediencia. La obediencia es algo, es un ingrediente, es una condición total, conditio sine qua non. Sin esta condición la fe es un artículo de lujo en nuestra estantería. Se llama obediencia. Porque recuerden que ¿qué es lo que le da Dios a Abraham que no tenía? A Isaac le da un hijo, ¿sí o no? Porque si no, el heredero iba a ser Eliezer, el criado. Señor, sí, no, lo que Abraham en capítulo 15 de Génesis le dice a Dios: yo no quiero más plata para hacer al criado, si no me has dado descendiente. Entonces le dice: Dios sí le va a dar descendiente. Ahora, su pequeño plan y su proyecto lo va a unir al mío, que es grande y eterno, y de ese pedacito suyo lo va a llevar el pedazote mío. Una vez Abraham ha caminado un tiempo con Dios, anduvo con Dios un tiempo, dice la Escritura: por la fe Abraham, ¿cuándo fue qué? ¿Cuándo fue qué? Probado. ¿Por la qué? Ojo pues, la fe que tenía en Dios, en su relación con Dios. Ahora, la prueba viene y resulta que Abraham resiste la prueba por la fe que tenía. No es que la prueba le esté dando fe, sino que, como nos enseñó Pedro, las pruebas purifican la fe, así como el fuego purifica el oro. Entonces, y Santiago dice que tened por sumo gozo cuando estéis en medio de diversas pruebas. Entonces, por la fe, Abraham nos va a mostrar cómo su fe fue probada. Él tuvo que ser inicialmente probada su fe, o usó su fe en creer. Hombre, tengo 100 años, Sara 90. Sara iba como en la quinta menopausia, él en la sexta andropausia, así se llama, ¿cierto? Sí, pero yo voy a creer. Sara, creemos, mijo. ¿Por qué? No, es que mirándolo a usted se me quita la fe, y yo mirándolo a usted se me quita la fe. Pongamos la mirada ¿en quién? En Dios. Si Él lo dice, es porque se puede. Y arrancaron, y preciso, nació el pelado. Es más, Sara inclusive amamantó. Entonces pasa el tiempo, el muchacho crece, Dios le ha dado a Isaac. Ahí está, no hablemos de Agar ni de Ismael, tranquilo, esos son colaterales. Entonces dice, mejor dicho, vayamos a Génesis capítulo 22. Ya ha pasado un buen tiempo después de que la fe de Abraham y de Isaac y de Sara han generado a Isaac por la fe, ¿cierto? Pero en el capítulo 22, ojo acá, voy a tocar un tema impresionante, y es que muchas veces las cosas que Dios nos da se nos vuelven ídolos, y se nos vuelve una bomba de tiempo eso en las manos. En este caso, el ídolo que va a ser tocado se llama hijo, ¿vale? Que me lo dio Dios, pero Dios no quiere que pongamos nuestra fe en lo que nos dio, sino en Él, que es el que da. Y recuerde que hablamos de que cuando Dios por la fe genera cosas que nosotros podamos administrar, siguen siendo ¿de quién? De Él, solo que están a nombre nuestro. Él hace todo eso pues por lo de la DIAN y todas las cosas, pero las tiene a nombre nuestro, pero Él se las puede gastar como quiera, ponerlas donde quiera, ubicarlas donde quiera, venir y decirle: hey, Marco, devuelvis, hey, devuelvis, hey, devuelvis. ¿Y qué? Voy a hacer algo, estamos hablando, yo soy el Dios, ¿o no? A usted le toca poner la fe, hágale, usted ponga el ingrediente suyo y yo pongo los míos, punto. En Génesis 22, Dios decide hacer eso. Génesis 22:1 dice: pasado cierto tiempo, eran años, ya el muchacho hablaba y todo, podía montar en burro y todas esas cosas. Dice la Escritura: Dios puso ¿a quién? A prueba a Abraham, y le dijo: Abraham, aquí no, usted no tiene que meter al diablo aquí por ningún lado. Abraham no había cometido ningún pecado, no estaba recogiendo lo que había sembrado. Dios está probando a Abraham. Dios puede probarnos, ¿correcto? Aquí estoy, pero eso no funciona como Santiago capítulo 1, cuádrelo bien, era que sí. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham,
Y Abraham, hombre de fe, lo primero que hace que contestarle al Señor es: aquí estoy, respondió el Señor. Una persona desubicada dice: no, aquí estoy cuidando las ovejas que me diste, Señor, no puedo ahora. No, Señor, ahora, no, aquí estoy, Señor. El hombre y la mujer de fe, pendientes, lo que quiera, Señor, ¿cierto? Y Dios le ordenó, dice la Escritura, Dios le ordenó. A la gente de fe, Dios no les hace sugerencias, siempre les da órdenes, siempre. Toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto ¿qué? Amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Mire, si usted ve que ese mismo aquí estoy es el del versículo 1. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee, Jehová Jireh, en otras versiones. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. No es fácil para nosotros pasar por un pasaje tantas veces predicado desde tantos ángulos, así que veámoslo hoy desde este punto de vista del escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos está avivando la fe que ya tienen, pero no se han dado cuenta, los hermanos hebreos creyentes en Cristo Jesús de hace 2000 años. Ese es el objetivo de este pasaje. En este momento Dios le pide a Abraham lo que ya le había dado, y en este pasaje Abraham le devuelve a Dios lo que Dios ya le había dado, porque Abraham nunca se sintió dueño de lo que era de Dios, pues hasta el mismo Abraham a Dios le pertenecía, porque el hombre y la mujer de fe a Dios le pertenecen con todo y zapatos. Entonces la fe es un continuo crecer en confiar en Dios. Uno nunca va a decir confío completamente en Dios, sino estoy confiando todos los días más en Dios, me estoy soltando completamente a Él. Y por eso es que Él ofrece a Isaac, y en ese ofrecer a Isaac iban una cantidad de cosas que, mirado desde el punto de vista humano, desbaratan una cantidad de planes que supuestamente el mismo Dios había hecho, porque en Isaac le había prometido una serie de descendientes, es más, la misma descendencia de parte de Dios que en fin, pero el asunto es que aquí el que había recibido las promesas, que era Abraham, recuerden que ya se las ofreció por allá, Génesis capítulo 2 hasta este capítulo 22, ahora tiene que ofrecer, porque la fe se lo exige, la fe en Dios, a su unigénito. Es que el asunto era que Abraham no tenía más hijos. Usted me dirá Ismael, pero estamos hablando de lo que Dios le había prometido, porque es que Dios nunca le dio a Ismael a Abraham.
Eso fue una cosa que Abraham hizo con Agar y Sara. El asunto es que acá Dios reclama lo que Él dio, no lo que no dio. Dios siempre va a reclamar lo que Él da, si quiere. En este caso, le pide el unigénito. Entonces, la actitud de aquellos que en Dios creemos es que lo que tengo en la mano, con gozo debo entregarlo. Miren que Abraham lo primero que hace es decir: aquí estoy, Señor. Una vez escucha, al otro día sale. Él no se puso a pensar, no, pues entonces ¿cómo le decimos a Sara? ¿Y ella qué irá a decir? Etcétera, etcétera. No, jamás. Él tenía una relación, y aquí es donde la intimidad tuya con Dios es necesaria. La fe es como cuando Saulo va camino a Damasco y la luz lo derriba y la voz le habla. Para los demás fue confuso, pero todo lo que estaba ocurriendo para él era muy claro. El hombre y la mujer de fe ven completamente claro lo que Dios está hablando, y es un diálogo entre él y ella y Dios. No más, no necesita radares ajenos para poder confirmar la cosa. Lo que ya tengo en la mano, con gozo debo entregarlo. El escritor de los Hebreos dice: y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, porque la promesa era, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada ¿qué? Descendencia. Esto es muy importante, porque al entregar esto, que era Isaac, lo que Dios le había dado, era entregar todo. Pero él no lo estaba entregando en un acto de desconfianza. Lo que Abraham está entregando es un acto completo de confianza, en hágase en mí tu voluntad. Ese es lo que Abraham está haciendo, y confiadamente le entrega a aquel que le dio lo que le había dado. Sí, las promesas son muy importantes, pero más importante es lo que Dios me está diciendo. Cuando nosotros leemos cuando nosotros no leemos la Escritura, entonces damos este paso infantil, y es pensar que un hombre como Abraham pensaba como nosotros. No, aquí tenemos un Abraham con una fe desarrollada que no pensaba como nosotros, porque Abraham tenía una mente renovada. Él no estaba pendiente de la descendencia, sino en siempre agradar a Dios, porque él había entendido que para Dios no hay nada que. ¿Por qué? Porque aquel ángel enviado le dijo a Sara: para Dios no hay nada que, no hay nada imposible para Dios. Abraham estaba ahí cuando reprendieron a Sara por haberse reído, claro. Entonces él sabe cuáles son las promesas que Dios le ha dado a Isaac, y él no iba pensando como un padre occidental aferrado a su hijito, sino dice: no, entonces ahora Dios me falla, ¿cómo así que se va a llevar lo que me había dado y lo que me había prometido? No. La mente de un hombre y una mujer renovada va pensando lo siguiente, diga conmigo, pensando. Esto se llama renovar mente. Eso aquí en la testa dice: pensando que Dios es ¿qué? Poderoso ¿para qué? Levantar a dónde, entre quiénes, los muertos. Él va pensando: ¿qué es esto? Si yo voy a ser testigo de primera mano. O sea, en el corazón de Abraham el pelado ya estaba degollado, pero él sabía que Dios le había prometido que Isaac tendría descendencia. Entonces ya se imagina: poderoso es Dios, ¿cómo le irá a poner nuevamente la yugular donde va y todo eso, y a meterle otra vez la sangre y lo va a revivir? Porque a propósito, hasta este momento no tenemos ningún testimonio de resurrección en la Sagrada Escritura, ¿eso no? ¿Cierto? Básicamente esta es la primera resurrección. Así no haya un muerto, Abraham ya iba pensando con muerto a bordo. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre quienes, de entre los muertos. Abraham entiende como hombre de fe. Usted y yo debemos entender como hombres y mujeres de fe. Estos creyentes de hace 2000 años tenían que creer, entender que como hombres y mujeres de fe, Dios no se agota en un milagro, que era haber parido Sara y haber engendrado a Abraham, a Isaac, en el vientre de aquella estéril. No, básicamente los milagros son el lenguaje de Dios, es el terreno donde Él se mueve normalmente, porque es su territorio. Cuando dice es poderoso, Abraham está reconociendo que no era que Dios estuviera obligado a resucitar a Isaac de entre los muertos, sino que Dios podía resucitar
a Abraham de entre los muertos. El asunto de un hombre y una mujer de fe no es si Dios quiere, puede, ni si Dios quiere, sino que Dios es poderoso. Y punto. Mi fe llega hasta ahí. Correcto. A Dios se le deja la metodología. Y la metodología de Dios desbarata a cualquiera. Lo deja a uno totalmente atónito. Pero lo que queremos mirar acá es que lo que realmente Abraham iba pensando era: ay, mi muchacho, ay, ¿qué le voy a decir a Sara? Y los criados cuando me van a llegar sin el muchacho. No. ¿Cómo irá a ser Dios? ¿Cómo va a volverlo de entre los muertos? ¿Por qué? Porque hay una promesa. ¿Por qué? Y dice el escritor a los Hebreos: de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Es decir, cuando oye el grito, Abraham, detente, era porque Dios dijo: lo va a matar. Pues no lo va a matar, sí, ¿y qué voy a hacer? No. Sino el asunto es: me obedeció. Su absoluta confianza en Dios lo lleva a obedecer y le deja a Dios la metodología. Él simplemente obedeció. En otras palabras, que este es un aporte fundamental en la vida del creyente. No estoy hablando con gente que no ha nacido de nuevo o con gente no renovada de mente después de haber nacido. En otras palabras, Isaac para Abraham no era un ídolo. No era un ídolo. Pues aquí en Abraham no tenemos a la mamá diciendo: ay, mis muchachitas, ni un papá diciendo: oh. No. Para mí Dios es Dios. Correcto. En algo de diferenciar el Dios en el que yo he creído de estos otros dioses paganos que si mandan a sacrificar a sus hijos, demonios eran. Pero aquí estamos en la presencia misma de Dios, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. 1. Ay, Jesús. No, yo creo que nosotros podemos dejar ahí. Esa es una señal de pues uno tiene que aprender a discernir los tiempos. Ya pasó el primer tiempo, vámonos para el segundo. No, vamos a dejar ahí porque el siguiente versículo 20 no es que cambie la dirección de la fe, sino que nos pone en acción otros personajes no, porque no es una historieta, otras personas, y cómo Isaac y Jacob afrontaron con su fe y su relación con Dios su respectiva generación. Pero lo que les invitaría a pensar, no solamente ustedes, sino a nosotros y a los que escuchan, es cuántos ídolos tenemos, que son, pero les cuento pues, hasta insignificantes. Y ahí es donde en esta generación usted y yo tenemos que mirar si Dios puede decir: no me avergüenzo de ser el Dios de estos en esta generación. No me avergoncé ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Noé. Creo que la pregunta nuestra del día de hoy es: ¿cómo estoy yo aquí? Porque Dios sigue siendo el mismo, exactamente igual, solo que con internet. Padre, gracias por este tiempo tan especial. Gracias por haber abierto este espaciecito en este salón en un día no usual para nosotros. Gracias por abrirlo de la misma manera para la próxima semana. Gracias, Señor, por los que dijimos vendremos. Sabemos que los que no vinieron, sus razones tendrán, pueden escuchar la grabación, pero por permitirnos estar acá unidos, Señor, como familia. Por lo menos nosotros te decimos: aquí estamos, Dios. Tú
has tenido la misericordia de permitirnos nacer de nuevo, has tenido la misericordia de permitirnos renovar mente. Nuestro destino no es este, Señor. Si este fuera nuestro destino, no nos moríamos o tú no vendrías. Así que estamos hablando acerca del mundo venidero, en el cual el jefe serán ustedes tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estaremos allí para siempre, los para siempre de los para siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.